A todos, a todas, a todos, damos hoy día la bienvenida a este ciclo de charlas de la red de egresados del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Hoy día vamos con nuestra primera mesa, ¿cierto? Historia e historiografía sobre el anarquismo, enfoques, perspectivas y temáticas. Damos obviamente una cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, que pasaré prontamente a enunciar, a presentar. Pero primero que todo, también agradecer el apoyo que tuvo esta instancia a quienes se inscribieron y hoy día están acá en esta sesión de Zoom, participando, ¿cierto?, de esta modalidad, y también a los que nos están siguiendo, ¿cierto?, por las redes sociales, el Facebook particularmente, donde se está transmitiendo esta charla. La idea es convocarnos, ¿cierto?, para ir tejiendo redes, para avanzar como comunidad educativa, universitaria. Vamos a presentar un ciclo bien nutrido de distintas temáticas, distintas charlas que vamos a ir desarrollando y vamos a ir, obviamente, generando oportunamente esa información. Y cada jueves, ¿cierto?, de diciembre, vamos a tener algún panel con distintos egresados y egresadas de la universidad, de nuestro departamento, quienes van a ir presentando diversas temáticas. Hoy día, como mencionaba, vamos con la primera charla, esta charla inicial, le estamos dando el inicio, ¿cierto?, a este periodo de transmisiones, con historia e historiografía sobre el anarquismo, enfoques, perspectivas y temáticas. Nos acompañan el día de hoy Eduardo Godoy Sepúlveda, de acá de la casa, magíster y doctor en la historia por la Universidad de Santiago, profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y académico de la carrera de Sociología de la Universidad Diego Portales. Además también miembro del grupo editorial de la revista Erosión de Chile y de la revista Isla Negra de Mallorca en España. Él nos va a presentar el día de hoy 50 años de historiografía del anarquismo en Chile, desde 1980 a el 2020. También nos acompaña Francisco Peña, licenciado en Educación con mención en Historia de la UNCE, y también magíster en Historia con mención en Historia de Chile de la Universidad de Santiago de Chile, que nos va a presentar historia intelectual y cultural del anarquismo, políticas de lectura, escritura y contactos transnacionales. Y por último, Camilo Plaza Armijo, licenciado en Historia por la Universidad Católica, magíster en Historia, mención en Historia de Chile por la Universidad de Santiago, y miembro del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales, OPIP. Y él nos va a presentar Policializando la cuestión social, la represión del anarquismo y los orígenes de la policía política en Chile. Vamos a comenzar a recordar al público, ¿cierto?, a los asistentes, tanto de Facebook como de la sesión de Zoom, que pueden ir colocando las preguntas, las inquietudes, las reflexiones que vayan teniendo. Nosotros, después de las ponencias, las vamos a ir lanzando desde el acierto a nuestros ponentes para que vayan respondiendo. Vamos a partir en el mismo orden de presentación, así que, Eduardo, todo tuyo, comienza. Ya, voy a compartir primero una presentación que tengo ahí, pero ¿se ve bien? Sí, perfecto. Ya. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero dar las gracias por la invitación a este ciclo de conferencias, a sus organizadores, su organizadora, en particular a Felipe, ¿cierto?, con el cual me he comunicado de forma directa, pero también a Germina y Pía, que siempre están detrás, ¿cierto?, apoyando todas estas iniciativas que permiten tejer redes, ¿cierto?, y poner en común nuestras investigaciones, como decía Felipe en la presentación, ¿ya? El título de mi presentación es 40 años de historiografía del anarquismo en Chile, 1980-2020, y lo primero que quiero partir señalando es que esta presentación se basa en dos investigaciones previas, una de forma individual, titulada Historia y Historiografía del Anarquismo en Chile, 1980-2015, publicada el año 2016 en Cuaderno de Historia de la Universidad de Chile, y una investigación que salió publicada hace poquito, ahora este segundo semestre del 2020, en la revista Contratiempo, ¿cierto?, del Archivo Histórico La Revuelta, en conjunto con el historiador Mario Araya, ¿ya?, miembro también del Archivo Histórico La Revuelta, ¿ya? Lo que se busca en esta presentación en lo particular es hacer un balance sucinto, ¿cierto?, de estos 40 años de producción historiográfica sobre el anarquismo criollo. Si alguien quiere profundizar, ¿cierto?, lo invito a buscar estas investigaciones que están disponibles, ¿cierto?, en Internet. ¿Ya? Dicho eso,
Lo primero que yo quiero partir señalando es que cuando uno piensa en la producción historiográfica referida al anarquismo, ¿cierto? Y al movimiento de trabajadores en lo particular en Chile, van a ser los historiadores marxistas los que van a comenzar a escribirla, ¿ya? Y a pesar de sus aportes, sin duda valiosos, y salvo excepciones, entre los cuales yo destaco a los historiadores Julio César Llobet, Jorge Barría Cerón y Luis Vitale, van a condenar al anarquismo al basurero de la historia, ¿ya? Eh, Digo que van a condenar al anarquismo al basurero de la historia porque esta historiografía, ¿cierto?, militante y profesional al mismo tiempo, va a distorsionar, va a caricaturizar, va a criminalizar y minimizar también en algunos casos los aportes del anarquismo en los procesos de constitución objetiva y subjetiva del movimiento de trabajadores, ¿ya? Ahora, teniendo como antecedente esas investigaciones, uno podría decir que desde los años 80, de 1980 hasta el día de hoy, la historiografía del anarquismo, ¿cierto?, a nivel nacional, se ha nutrido de dos vertientes. Una del mundo académico y de los recomodos de la historiografía profesional, ¿cierto?, de la mano de la historia social y cultural, de diferentes enfoques también que han permitido, ¿cierto?, airear la disciplina histórica, el enfoque global o transnacional, también los aportes de las reconstrucciones biográficas a propósito de la renovación de la historia política, pero también, ¿cierto?, desde la historia de la idea, desde la historia regional, e inclusive también desde la antropología anarquista, ¿ya?, de la mano de autores como Pierre Clastres y David Graeber, que falleció precisamente este año. Entonces, esta va a ser una de las primeras vertientes, ¿cierto?, que va a permitir que la historiografía del anarquismo empiece cada vez más a diversificarse y a consolidarse, ¿ya? Ahora, cuando hablo de los reacomodos de la historiografía profesional, no solamente estoy hablando de los reacomodos de la historiografía nacional, sino que también los reacomodos a nivel internacional, que de una u otra forma también han influido en las investigaciones sobre el anarquismo a nivel local, ¿cierto? Basta señalar ahí algunos referentes, algunos autores, como Juan Suriano, ¿cierto?, argentino, Susana Tavera, Francisco Navarro, Ángeles Barrio, para el caso español, o también los aportes, ¿cierto?, a propósito de la reconstrucción biográfica de Giovanni Stifoni, ¿cierto?, para el caso italiano, Chris Elham para el caso español, Pascual Muñoz para el caso uruguayo, María Miguel Áñez para el caso español también, y un montón de otros y otras, ¿ya? En realidad lo que busco es dar cuenta un poco de cómo desde el mundo académico, ¿cierto?, y los reacomodos, ¿cierto?, y las modas historiográficas han permitido también la ampliación del abanico de las investigaciones sobre el anarquismo a nivel interno. Pero la otra vertiente que habría que tener también en consideración, porque ambas van de la mano, a ratos se distancian, pero en general también confluyen, habría que señalar los aportes desde el mundo militante, ¿ya? El rescate, y aquí a lo que me refiero es principalmente al rescate de la memoria e historia por parte de sus propios protagonistas, ¿ya? Porque la revalorización historiográfica se relaciona al mismo tiempo con la reorganización y visibilización pública del anarquismo desde los años 80 hasta el día de hoy. Y ahí habría que señalar diferentes instancias que han permitido también desde el mundo militante el rescate de la historia y la memoria ácrata a nivel local. La labor editorial, sin duda fundamental, ¿cierto?, de la mano ahí de algunas editoriales que se han ido consolidando, que durante algún tiempo publicaron, ¿cierto?, no solamente sobre teoría y sobre la idea anarquista, sino que también sobre la historia, los talleres de introducción del anarquismo, ¿cierto?, que llevaron a cabo algunas organizaciones, como el Congreso de Unificación Anarcocomunista entre los años 2000 y 2001. De hecho, yo tuve, cuando iba en primer año, el pregrado en la USACH, tuve la oportunidad de acudir a uno de estos talleres, ¿cierto?, el año 2001, el taller de FETRACOMA en lo particular, pero también la labor desplegada por experiencias, ¿cierto?, de archivo histórico La Revuelta, que funciona desde el año 2009 hasta el día de hoy, el Centro de Documentación de Estudio Anarquista en la ciudad de Concepción, ¿cierto?, que es posible rastrear su historia desde los años 90 también hasta la actualidad, grupos de estudios, como el grupo de estudios José Domingo Gómez Roja, el grupo de estudios Julio Rebocio, los marzos anarquistas también, estas instancias que permitían, ¿cierto?, la confluencia de diversas organizaciones editoriales, no solamente en la promoción de la idea, ¿cierto?, y con una finalidad propagandística, sino que también al mismo tiempo en el rescate de la historia. Las ferias del libro anarquista de los años 2012 hasta el 17, la labor desplegada por el Centro de Estudios Social Inocencio Lombardozzi y Pellegrini también, en los años 2000,
congresos de historia del anarquismo en la ciudad de Chillán, del año 2000 al 2015, pero también los talleres de historia social y cultural del anarquismo gestionado por el historiador Manuel Lago, ¿cierto? Sobre todo las versiones del año 2013 y 2016. De hecho, quizá ahí señalar que el año 2016 tuvimos la oportunidad junto a Francisco, que también va a exponer, ¿cierto?, en esta instancia, de participar activamente en esos talleres que fueron muy fructíferos, ¿ya? Acá, a propósito de la labor editorial, me gustaría rescatar, ¿cierto?, la edición Espíritu Libertario, esta editorial que existió entre los años 2001 y 2012, compuesto, ¿cierto?, un comité editorial compuesto por Marcelo Araya, Ricardo Sepúlveda, Óscar Ortiz, ¿cierto?, historiador, secretario de Clotario Bled entre los años 68 y 90, y Juan Rivas. ¿Ya? Destaco esta editorial en lo particular porque yo creo que uno de los primeros esfuerzos a nivel editorial, no solamente por posicionar la idea y las prácticas anarquistas, la teoría anarquista, sino que también el rescate de su historia. Ahí quizás relevar dos investigaciones, dos libros, en realidad, Mujeres y Prensa Anarquista en Chile, de Adriana Palomera y Alejandra Pinto, y también el libro ¿cierto?, sobre las contribuciones del anarquismo a nivel local como a nivel latinoamericano de Óscar Ortiz, del mismo Óscar Ortiz y de Luis Vitale, del historiador, ¿cierto?, Luis Vitale también en lo particular. Creo que todos los que hemos investigado anarquismo en Chile y a nivel latinoamericano hemos consultado, ¿cierto?, estos libros que sin duda son pioneros. Y aquí solamente para graficar, también quizás señalar que desde los años 90, ¿cierto?, hasta el día de hoy se han publicado una serie de periódicos y revistas que no solamente han tenido, ¿cierto?, como misión, como objetivo, propagar la idea y las prácticas anarquistas, sino que también rescatar su propia historia. Y ahí la lista es bastante extensa. ¿Ya? Yo puse algunos para poder graficar en realidad y para poder darle continuidad a toda esta producción que permite también de una u otra forma ir trazando, ¿cierto?, nexos entre diferentes organizaciones, proyectos editoriales, grupos, las preocupaciones también que tenían, sobre todo en los años 90, a propósito del retorno a la democracia en Chile, etcétera. ¿Ya? Bueno, también acá destaco algunas revistas en lo particular. Hombre y Sociedad, yo creo que en el periodo de la dictadura es sin duda fundamental, y sobre todo en su segunda época también, del año 97 hasta el año 2012, pero también otras revistas como Acción Directa, como Erosión, como la revista Libertaria, como Mingaco, como Pampa Negra, como La Brecha, que se han preocupado de rescatar la historia. Por lo tanto, aquí volver a insistir en esa idea que yo que quiero plantear, quiero instalar, que la historiografía sobre el anarquismo se ha nutrido esas dos vertientes. Una vertiente más académica, vinculada con los reacomodos de la historiografía internacional y local, ¿cierto?, y la influencia de la historiografía internacional a nivel local, y por otra parte la labor desplegada por un sinnúmero de grupos, ¿cierto?, organizaciones, individualidades, experiencias, grupos editoriales que también se han dedicado a la labor de reconstrucción de la historiografía, ¿cierto?, de la historia del anarquismo criollo. Y acá, a la hora de establecer un balance, a propósito de esta producción de 40 años, yo le decía que esta es una pincelada, ¿cierto? Yo distingo tres etapas, que yo creo que son sin duda también fundamentales para poder ordenar toda esta producción. La primera, que yo denomino como una etapa que está en directa relación con la reemergencia del anarquismo durante la dictadura, en el cual es posible distinguir algunos estudios pioneros. También un segundo momento signado por el proceso de transición a la democracia y la visibilización del anarquismo, entre el año 91 y el 2010, el boom también, como lo denomino. En este periodo se publican un sinnúmero de artículos, libros, ¿cierto?, investigaciones vinculadas con el rescate de la historia del anarquismo local, y el periodo, ¿cierto?, que va desde el año 2011 hasta el 2020, ¿ya?, que yo titulo como diversificación de las investigaciones, enfoques y metodologías, a propósito también de los aportes de diferentes perspectivas metodológicas, ¿cierto?, enfoques analíticos que han permitido ir ampliando también las miradas y que han permitido, ¿cierto?, también al mismo tiempo ir posicionando y construyendo una línea de investigación del anarquismo a nivel local, que si bien no tiene las mismas características y quizás la misma intensidad y producción como las de otros lugares del mundo, sin duda es significativa, ¿ya? A propósito de esta primera etapa, siempre hay que considerarlo también en vinculación con la reorganización del anarquismo local, gracias al apoyo de organizaciones y exiliados en Europa. Y ahí
la labor desplegada por la Coordinadora Libertaria Latinoamericana y el Grupo Pedro Nolasco Ratia en París van a ser fundamentales, ¿no? Porque ellos van a estar en contacto con organizaciones e individualidades de otros lugares de Europa, Noruega, Francia, Italia, Suiza, Suecia y España, y también con muchas organizaciones e individualidades de América Latina y de Chile en lo particular, ¿ya? Con militantes viejos militantes que seguían, ¿cierto?, tratando de hacer algo o aportar los procesos de reorganización del anarquismo en plena dictadura. Por eso es que esta primera etapa también está asignada por el surgimiento de colectivos y organizaciones anarquistas en la ciudad de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y Osorno, entre otras, y es donde es posible también distinguir estos cuatro, hay otras, ¿cierto?, investigaciones, pero yo distingo estas cuatro investigaciones pioneras que van a ser sin duda un espaldarazo para todos aquellos y aquellas que se empiezan a preocupar por la historia del anarquismo a nivel local. ¿Ya? El libro de Luis Heredia, El anarquismo en Chile, el libro de Peter Deschazo, ¿cierto? Su tesis doctoral del año 77, que es publicada después del año 83 y traducida, ¿cierto?, después por la DIVAM en los años 2000, que se preocupan de esta relación entre, por una parte, el movimiento obrero y el anarquismo, o los aportes del anarquismo en los procesos de politización popular y de configuración del movimiento obrero, pero también estas otras investigaciones pioneras de la mano de investigadores extranjeros, ¿cierto?, que buscan, ¿cierto?, investigar otras aristas, otras áreas de las propuestas anarquistas, vinculadas principalmente con lo cultural. Aquí las investigaciones de Jean Andreu, ¿cierto?, y de Freisset son sin duda fundamentales, ¿ya? Ahora, ¿por qué menciono estas investigaciones? Y en particular ahí relevo la de Peter Deschazo, porque a partir de esas investigaciones muchos tesistas empiezan cuando finalizan, ¿cierto?, su estudio universitario, a realizar investigaciones que buscan de una u otra forma relevar, ¿cierto?, la historia del anarquismo a nivel local. Siempre en la transición del siglo XIX al XX. De ahí la investigación de Claudio Roles, ¿cierto?, de Carlos Parker, de Eduardo Míguez y Álvaro Vivanco, y de Julia Aravena, sin duda también van a ser fundamentales. ¿Ya? En el caso de Julia Aravena, el hecho de que se hayan preocupado por las propuestas, ¿cierto?, vinculadas al teatro en relación con el anarquismo, creo que es sin duda un aporte que es necesario relevar. El Eduardo, disculpe segundo un minuto. momento, gracias. El segundo momento, el de la transición a la democracia, uno podría decir que durante este periodo eh, se diversifican las temáticas vinculadas a los estudios del anarquismo, crecen exponencialmente, y ahí habría que destacar, ¿cierto?, dentro de los tópicos recurrentes que son analizados, ¿cierto?, está el tema de la violencia, del teatro, esta relación entre mujeres y feminismo, a propósito de este libro que yo mencionaba de Adriana, ¿cierto?, y Alejandra, las prácticas y discursos temperantes, biografía, la prensa, salud, la represión estatal, la relación nuevamente entre anarquismo y movimiento obrero, que va a ser una constante, e inclusive el anarquismo también y la contracultura vinculado más que nada con el anarquismo contemporáneo. Y el último momento, ¿cierto?, que yo denominaba como diversificación de la investigación, enfoque y metodología, que uno lo puede proyectar hasta el día de hoy, uno podría decir que se empiezan a desarrollar investigaciones que intentan ir más allá de la década del 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historiografía, ¿cierto?, marxista y tradicional en lo particular en Chile, va a señalar que el anarquismo en la década del 30, ¿cierto?, pierde influencia dentro del movimiento de trabajadores y de ahí en adelante no tiene ninguna influencia. Pero las investigaciones de Víctor Muñoz, Indios ni Patrones, ¿cierto?, Sebastián Allende, mis mismos aportes, los aportes de Carlos Reyes, de Felipe Guerra, de Francisco Peña, ¿cierto?, que va a exponer a propósito de la historiografía del anarquismo en diferentes momentos del siglo XX, el siglo XXI inclusive, yo creo que van a ser también fundamentales. El enfoque biográfico, ¿cierto?, de la mano de la renovación de la historia política, en complemento con la historia social, también va a caracterizar este momento, la investigación de Sergio Gré sobre Magno Espinosa, Víctor Muñoz sobre Julio Rebocio, ¿cierto?, la investigación de Manuel Lago sobre Juan Onofre Chamorro, o inclusive también el enfoque transnacional que hemos intentado posicionarlo para ver cuáles eran las relaciones entre el anarquismo criollo con otros anarquismos sudamericanos, con la investigadora, ¿cierto?, Ivana Margarucci. Y en este momento, quizá aquí habría que destacar la ardua labor y prolífica labor de un historiador, Manuel Lago, que también es ex estudiante del programa Magíster de la Universidad de Santiago,
que sea, siguiendo un poco la senda trazada por Juan Suriano para el caso argentino, investigado las prácticas culturales. Ya yo destaqué ahí algunos libros en particular, pero se ha preocupado, ¿cierto?, de esa relación entre, por una parte, sociabilidad, vida y prácticas culturales anarquistas, también en la transición del 19 al 20, la ciudad de Santiago, el Paraíso, pero también otras investigaciones que han tratado de establecer esta relación entre anarquismo y la emancipación de la mujer, ¿ya? Quizás también ahí destacar en ese sentido, y vinculado con ese tópico, la producción historiográfica de Adriana Palomera, profesora también de USACH, que ha tratado de también establecer esta relación entre, por una parte, ¿cierto?, las mujeres, la sexualidad, o los discursos en torno a la construcción del sujeto femenino revolucionario, los albores del anarquismo, ¿cierto?, en Chile, o la subjetividad y la identidad política también y social vinculada a la mujer en la prensa anarquista a comienzos del siglo XX, y que han sido también replicadas sus investigaciones por investigadoras como Martina Payacar, ¿cierto?, de Osorno, que ha investigado la Unión Sindical Femenina para este espacio regional en lo particular, y también la investigación de Francisca Silva de la Universidad de Chile. Y lo último, para cerrar, ¿cierto?, a propósito de uno de los estudios que realizamos con Mario Araya, de la producción de tesis, tesina y seminarios de títulos sobre el anarquismo en Chile, desde la tesis, ¿cierto?, doctoral de Peter Dechazo hasta el año pasado, hasta el 2019, un poco esta es la tendencia, ¿ya? Es decir, los años 80, los años 90, una que otra investigación, pero de los años 2000, ¿cierto?, empieza a crecer las diferentes investigaciones, ¿cierto?, vinculadas con la culminación de los estudios universitarios, donde se han abordado diferentes aristas que han permitido ir construyendo una línea de investigación que yo creo que poco a poco se ha ido consolidando y de la mano, ¿cierto?, de estas dos vertientes como yo señalaba. Sin duda falta mucho por seguir profundizando, ampliando, pero bueno, es el trabajo que tenemos también por realizar, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia. Vamos a seguir. Ahora Francisco Peña Castillo, que nos va a presentar Historia intelectual y cultural del anarquismo, políticas de lectura, escritura y contactos transnacionales. Todo tuyo, Francisco. Ya, buenas tardes y muchas gracias al equipo organizador por la invitación y por disponer de este espacio para el intercambio de ideas. El nombre de la presentación que voy a realizar el día de hoy es Historia intelectual y cultural del anarquismo, políticas de lectura, escritura y contactos transnacionales. Bueno, el objetivo de lo que busco exponer es un poco, va en contra de lo que expuso un poco Eduardo, en el sentido de que Eduardo rescata cómo las investigaciones surgidas muchas veces de espacio universitario, también de espacios autogestionados, ligados al anarquismo, pero con preparación intelectual, han contribuido al desarrollo de la historia de este movimiento. Sin embargo, lo que intento exponer es que por medio de la historia intelectual o los enfoques que otorgan la historia intelectual, cultural y transnacional, se puede llegar a la versión del anarquismo que fue creada por ellos mismos, es decir, en cuanto a obreros, porque desde el anarquismo tenían una perspectiva bastante crítica respecto a los intelectuales. Los sentían como un poco parásitos, ya que en realidad decían que no producían nada. Entonces, a raíz de esto, me interesa que valorar y rescatar esta producción intelectual bastante valiosa, muy impresionante, realizada por quienes se identificaron con el anarquismo durante gran parte del siglo XX. Entonces, voy a señalar algunos elementos que ya Eduardo trabajó, pero que voy a mencionarlos rápidamente. Entonces, pero me quiero centrar ahora en el aspecto intelectual y la producción intelectual, como les dije, por parte de estos obreros. Dice, desde el punto de vista historiográfico, los primeros aportes sobre el anarquismo provinieron de historiadores marxistas clásicos, quienes a partir de un posicionamiento ortodoxo lo calificaron de fuerza reaccionaria provisto de concepciones infantiles revolucionarias. El desinterés por su universo intelectual se ha sustentado en el presupuesto de que este movimiento no tuvo el desarrollo doctrinario suficiente para generar un proyecto revolucionario acabado. Dicha percepción abrevó por mucho tiempo de la autoridad de Hobsbawm, quien llegó a calificar al anarquismo como movimiento que parecía pertenecer a la época preindustrial, cuyo principal atractivo era emotivo y no intelectual. Así, aunque quienes sucedieron en este esfuerzo, influenciado por como dijo Eduardo, por la historia social y cultural, lograron sopesar más equilibradamente los aportes del anarquismo en el movimiento obrero, sus ideas y la forma en que
influyeron en los procesos de integración política e identitaria han sido abordados muy excepcionalmente, considerando solo sus tendencias generales, marginando de este relato a sus lectores, editores y escritores. Y también contribuyó a este panorama historiográfico el hecho que, a diferencia de sus pares de Argentina o de España, en Chile los militantes anarquistas no se dedicaron a la producción editorial sistemática. Entonces, pero de todas formas, sin embargo, pese a las desventajas educacionales impuestas al mundo obrero, los anarquistas consideraron la cultura y dentro de ella la palabra escrita como un apartado fundamental, no solo para combatir la ignorancia, sino para forjarse una identidad militante con miras a la revolución social. Entonces, es decir, la lectura constituyó una práctica ineludible para convertirse en libertario. Por lo mismo, se buscó, como indica Juan Suriano, convertir el acto de la lectura de material doctrinario en un hecho público al alcance de todos los activistas y la mayor parte posible de trabajadores. Llegando a este punto, entonces, mi intención es preguntar quiénes eran quienes escribían y debatían y reflexionaban sobre el anarquismo y quiénes eran quienes leían este mensaje. Entonces, la conclusión era que era un mensaje desde el mundo obrero, que surgía desde sus propias experiencias cotidianas y que luego se les devolvía a ellos mismos, pero en un espacio transnacional, porque vamos a ver más adelante que la perspectiva internacionalista del anarquismo provocó que las discusiones que se desarrollaran entre distintos movimientos no sobrepasaran las fronteras y no importaba mucho si es que desde aquí de Chile se le estaba discutiendo a alguien en Alemania o a alguien en Estados Unidos. Lo importante era debatir esa idea en pos del movimiento. Entonces, a partir de lo señalado, el movimiento anarquista en Chile presenta interesantes características que lo relacionan a los espacios culturales obreros y su proyecto educativo ilustrado, pero que destacan sobre todo por sus particularidades nacidas de las adversidades vividas y de su posicionamiento ideológico. Así, quienes se reconocieron como lectores, editores y escritores anarquistas, lo hicieron desde conocimiento adquirido sobre todo de modo autodidacta, utilizando textos publicados por imprentas reticentes, clandestinas o de mala calidad. Aquí me refiero entonces que, por una parte, los anarquistas, como lo trabajó Manuel Lago, pudieron generar sus espacios culturales alternativos, sus escuelas alternativas, muchas veces ligadas a sindicatos. También desarrollaron prácticas autodidactas muy interesantes. Hay un texto de Luce Fabri, quien fue docente, pero cuyo padre era Luigi Fabri, un anarquista bastante conocido, que muchos escritos que llegaban a los periódicos anarquistas venían de obreros que no tenían preparación intelectual. Entonces, por lo tanto, tenían algunos errores de redacción, errores de ortografía. Entonces, lo que hacía Luigi Fabri era que les señalaba cuáles eran estos errores y les devolvía esos textos. Y luego los obreros lo arreglaban si eran pertinentes y los volvían a enviar, y así estaban en un constante proceso de aprendizaje, pero que era totalmente horizontal y cuyo objetivo era la producción de conocimiento más que el objetivo educativo como tal. Entonces, por lo tanto, estas circunstancias influyeron en la forma en que configuraron las rutas de viaje de los periódicos, los libros y folletos que generaron un espacio de diálogo transnacional. De igual forma, quienes fueron lectores en primera instancia tuvieron que asumir la tarea de escribir sus reflexiones y propuestas motivados por urgencia organizativa y revolucionaria. Por lo tanto, fueron trabajadores y se organizaron como tales, pero esto no significó el acallamiento de otros intereses y prácticas. De aquí entonces también destaca un poco el anarquismo en Chile, bueno, y en otros espacios como Perú y Bolivia, en el sentido de que a diferencia de España, del anarquismo de España y de Argentina, no hubo grandes figuras intelectuales destacadas, o también lo que sucedió en Estados Unidos con Emma Goldman, por ejemplo, o Italia con Malatesta. Aquí no existió un gran pensador, una gran pensadora del anarquismo como tal. En cambio, eran trabajadores que en los tiempos libres que tenían se dedicaban a leer, se dedicaban a escribir sus reflexiones y las enviaban a los periódicos, y por lo mismo, porque nunca hubo alguien aquí en Chile que se dedicara exclusivamente al trabajo intelectual, sus aportes solían ser bastante esporádicos. Solían enviar algunos aportes con algún, probablemente, apodo o de forma anónima que sobresaliera durante un tiempo, pero posteriormente volvían al anonimato. Entonces es muy difícil seguir la pista a algunas figuras, aunque existieron como tal, que las vamos a señalar ahora. Entonces, me interesa
plantear que el movimiento anarquista generó lectores, editores y escritores con características particulares producto de su posicionamiento ideológico. ¿Y cuál es este posicionamiento ideológico? Principalmente antiautoritario. Entonces se creó una comunidad de interpretación anarquista en base a la circulación internacional de periódicos y traducciones de libros y al desarrollo de políticas de lectura y escritura antiautoritaria. Este enfoque permeó los procesos de recepción y elaboración teórica, manifestándose en el modo que se acercaron los anarquistas al texto escrito y en la generación de escenarios de debate con interpelaciones directas, independiente del renombre del autor, el lugar y el tiempo desde que se produjo la enunciación pública. Hay una frase de Malatesta que dice: nosotros seguimos a las ideas y no a las personas. Entonces, por lo mismo, sucedía que en el caso, por ejemplo, de una polémica de cuando a la Primera Guerra Mundial, Kropotkin apoyó al bando aliado, desde Chile, existieron bastantes críticas que no le importaba criticar, por ejemplo, a una figura de renombre internacional como Kropotkin, porque ellos los veían como compañeros, como alguien con quien estaban debatiendo en un espacio horizontal de debate. Entonces, pese a existir figuras destacadas, como les dije, que se dedicaron a la escritura anarquista, estos ungieron como intelectuales del movimiento, bueno, estos personas que ungieron como intelectuales el movimiento fueron en general obreros con formación autodidacta, recelosos de los académicos y de la autoridad del conocimiento, que confiaban en cambio en las ideas surgidas del interior mismo del pueblo, configuradas con sus luchas y anhelos. Entonces, así, a pesar de la marginalidad que como movimiento se le ha asignado al anarquismo dentro del mundo del trabajo, su relación con la palabra escrita es sumamente valiosa por su originalidad, ya que mientras manifiesta características comunes con las prácticas educativas obreros de tipo racionalista, su visión de la autoridad lo llevó a construir formas de relación más horizontales con el texto, sean folletos, libros o periódicos, estableciendo diálogos críticos entre el escritor y el lector. De este modo fue común entre anarquistas la intervención del texto, su presentación sintética en formato folleto o en citas de periódico, el uso de prólogos, la reproducción sin control del autor o de la autora, el rechazo al derecho privado sobre lo escrito o la interpretación pública a sus propuestas. Al respecto, quisiera señalar solamente algunos hechos que me parecen destacables, que en 1905 un obrero zapatero, Marcial Lippberger, elabora uno de los primeros folletos de tinte anarquista, y ahí dice algunas cosas muy importantes. Primero, que quiere dejar que este texto no tenga, su autor no tenga propiedad sobre él. Entonces, que incita a la reproducción libre de este texto. Es decir, de mucho tiempo incitaba ya lo que hoy día podríamos considerar piratería o alguna situación o una falta al derecho de autor como tal. Entonces, eso sería un aspecto que me llamó mucho la atención. Y en segundo lugar, la forma en que él se plantea. Él dice: yo soy un obrero, yo soy zapatero, yo generé mi conocimiento de forma autodidacta. Entonces, de cierta forma, eso los validaba un poco con el receptor, que eran obreros como él también, con dificultades para dedicar tiempo exclusivo a la educación y a la formación doctrinaria. Entonces, por lo mismo, la forma en que se escribían estos textos solían ser, por una parte, muy cortos en cuanto a extensión. Solían utilizar mucho más el folleto que el libro, es decir, producciones de alrededor de 20 páginas que de forma previa habían sido incluso conferencias. Nuevamente porque no existían esa imagen de sentarse a escribir y a reflexionar sobre la lucha teórica y revolucionaria. En cambio lo hacían en sus tiempos libres. Por lo tanto, lo que algunas producciones editoriales originales que se desarrollaron en Chile en la década de 1920, de la mano de Editorial Lux, surgieron en un inicio como conferencias que dieron ciertas personas, y que luego fueron traspasadas por editores de periódicos al formato escrito, y de ahí fueron reproducidas a nivel local, pero también a nivel internacional. Entonces, aquí, ya llegando hasta el final, me interesaría un poco centrarme en la circulación internacional de ideas y por qué es tan importante que el anarquismo como movimiento que rechaza las fronteras, que rechaza los estados nacionales, tiene también una posibilidad muy fructífera de utilizar este enfoque. Entonces, para el estudio de la recepción del anarquismo, es muy valiosa la propuesta que viene de Pierre Bourdieu, que es sobre la circulación internacional de ideas, que ha sido aplicada ejemplarmente por Horacio Tarco en sus trabajos sobre la recepción del marxismo en Argentina. Entonces, considerando el internacionalismo proletario del anarquismo, junto a su lucha contra los estados nacionales, es importante reconocer que el marco transnacional donde circularon las personas, las publicaciones y los símbolos aglutinadores.
proceso de difusión a nivel mundial ha sido prolíficamente estudiado por María Miguel Áñez para el caso del movimiento anarquista en Argentina y su impacto en la esfera internacional. Con todo es necesario tener presente que durante el proceso de recepción, las ideas difundidas no se preservan prístinas tal como fueron concebidas, sino por el contrario, las lecturas poseen un carácter productivo y crítico que interpela el texto. Por lo tanto, también nos será muy fundamental utilizar la versión de Robert Raton y de Roger Chartier sobre la lectura y su uso, ya que ellos señalan de que el lector también es de cierta forma constructor del texto que está leyendo, en el sentido que lo interpreta a partir de su realidad básica. Entonces, con esto también se quiere decir que a pesar de que el anarquismo no haya generado una producción editorial contundente en relación a España y Argentina, estos textos que venían de España y de Argentina no eran tampoco recepcionados de forma crítica y de forma bueno, sin cuestionar sus principios básicos. Ellos recibían estos textos, muchas veces los intervenían, los cortaban, los editaban, sacaban frases, todo con el objetivo de darle sentido, pero desde su propia realidad. Entonces, reitero, no porque haya existido un centro de productores exclusivos de conocimiento del anarquismo, no hay que valorizar o hay que pasar por alto lo que se produjo aquí localmente, porque es una producción original, pese a estar influida de ciertos autores clásicos, principalmente siempre citaban a Kropotkin o a Emma Goldman. Francisco, 3 minutos. Ya, excelente. Entonces, ya para ir terminando, dice, existen sólidos trabajos que aplican esta matriz, pero a las particularidades del anarquismo. Por ejemplo, quiero destacar una autora que utilizo bastante, que es Mariana Di Stefano, quien aplica las prácticas de lectura y de escritura para estudiar este movimiento, y plantea entonces pensar al anarquismo como una comunidad lectora, es decir, como un grupo que a medida que se fue constituyendo fue definiendo un modo de relacionarse con la cultura escrita. Entonces, frente a esto, otros autores también han planteado de que, como por ejemplo Daniel Vidal, ha señalado la existencia de un lector anarquista que, basado en su postura antiautoritaria, tiene un acercamiento particular al texto. Por lo tanto, esos son los elementos que quisiera destacar, como el anarquismo de su posición antiautoritaria, internacionalista, generó una posibilidad de acercarse al texto escrito y a la lectura muy original, y que siento que es posible conocer, y que es una invitación también para que podamos acercarnos a estos aportes intelectuales surgidos de los mismos trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Antes de seguir, recordar a quienes están en esta sesión de Zoom y también quienes están en la transmisión de Facebook, pueden ir dejándonos sus preguntas, escribiendo en la caja de comentarios, y nosotros, una vez que terminen las ponencias, las vamos a realizar. Ahora, ponente siguiente y último, que cierra ya las ponencias, Camilo Plaza Armijo, que nos presenta Policializando la cuestión social, la represión del anarquismo y los orígenes de la policía política en Chile. Todo tuyo, Camilo. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, me parece importante en este momento en el cual, pues, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Llegué y me lancé a hablar. Muchas felicitaciones también por la iniciativa. Y aprovechar esta instancia para señalar que, claro, en la actualidad el debate sobre la función policial, digamos que ha copado la discusión, centrándose exclusivamente, diría yo, en lo que ha sido la labor de Carabineros, que sin duda merece un escrutinio y una condena pública en vista de los hechos que han sucedido, pero también en vista del proceso constituyente, el proceso de cambio que se está gestando en la sociedad, en el país. Es importante hablar de la función policial en general, y esto implica considerar a las otras instituciones que en la actualidad están jugando en la represión, que sería la Policía de Investigaciones y también la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. También considerando que en la actualidad hay una ley de inteligencia que se está tramitando, que se está discutiendo, que promete, digamos, modernizar, esta palabra que le gusta tanto al gobierno para superar las crisis policiales, modernizar la función de inteligencia, que incluye varias atribuciones extra que la ley vigente del año 2004 no contempla. Más allá de eso, también resulta relevante echar un vistazo
a cómo esta función se originó en el país, o comenzó a tomar fuerza, mejor dicho, y cómo avanzó durante el siglo XX. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a referir a los primeros 20 años del siglo XX y hablar de los orígenes de la policía política, concepto que voy a detallar más abajo, pero que se emparenta con lo que hoy en día se define, ¿no?, como inteligencia. Aquí, bueno, señalar que la cuestión social fue el principal el empujón que hizo que las policías sofisticasen o modernizasen su repertorio de represión política. Y esto, digamos, que tomó a la policía en Chile, pero en particular de Santiago de Valparaíso, un poco de sorpresa o mal preparada, digamos. Y ahí se plantea la pregunta, ¿no? ¿Cómo un cuerpo encargado de prender borrachos, lanzas y cuenteros pasó a ser central para la seguridad del Estado y el orden interno? Digamos, que esa es la pregunta que yo también en otras investigaciones he tratado de responder, pero aquí vamos a hablar de, digamos, la hora cero. Y partir señalando que, claro, vinculando esto con la cuestión social, como el telón de fondo insoslayable, la cita de James Morris sobre la cuestión social, cuando señala que esta comprende, ya al final del segundo párrafo, como sale en la foto, comprende dentro de sus consecuencias huelgas, demostraciones callejeras, tal vez choque armado entre los trabajadores y la policía o los militares. Es la primera, es como la definición clásica de la cuestión social no canónica, que ya incluye la idea de que la policía algo tiene que ver acá. Sin embargo, es parcial su definición, o por lo menos el rol que le cabe a la policía ahí, en tanto que hay una dimensión que va más allá del choque cuerpo a cuerpo, digamos, que a mí me parece más relevante y que devino luego en una función más relevante para el Estado igualmente, que es la de la policía política. Y cómo esta policía de comienzos de siglo, la sección de seguridad, ya vamos a ver un poco la división burocrática después, pasó a desempeñar esta labor sumida en la corrupción, en la falta de preparación, etcétera, etcétera. Bueno, a comienzos de siglo, y desde 1896, la policía de Santiago y de las principales ciudades se dividía en dos secciones: la sección de orden, que sería la policía uniformada, digamos, la policía de orden, la que se preocupa de la delincuencia común, la policía preventiva, la que ronda las calles, en fin. Y la sección de seguridad, que sería la policía encargada de investigar, de apoyar al aparato judicial, y que se empezó a desarrollar las funciones de represión política luego. Aquí tenemos las fotos para ilustrar. La foto de la derecha, quien está sentado tercero en la fila de abajo, Eugenio Castro, el jefe de la sección de seguridad durante 1900 a 1917, bajo cuyo mandato la policía, la sección de seguridad, desarrolla su repertorio político-policial que se va a seguir puliendo durante el siglo XX. Respecto a la policía política, por definirlo, definir qué es el concepto, este término suele estar más asociado a un adjetivo peyorativo que a un concepto abordable o estudiable desde la historiografía. Pero bueno, dejando de lado por ahora la noción de que toda la labor policial es política, vamos a referirnos a esta más en específico, y señalar que, por ejemplo, esta se define como, de acuerdo a André Bossar, un estudioso de la policía que por lo demás fue como parte de la directiva de Interpol, señala, cito aquí: en casi todos los países existe una o varias ramas de la policía que representan los ojos y los oídos del gobierno. Estos servicios están encargados de suministrar a la autoridad superior informaciones sobre aquellos medios que puedan suponer cierto interés político, económico o social. Tales servicios pueden recibir la misión de vigilar dichos medios y recoger informaciones interesantes para la seguridad interior o exterior del Estado. Siendo un poco amplia y esquemática esta definición, lo interesante, creo yo, que tiene es que permite entender esta función como parte del Estado y no como parte de dictaduras o gobiernos autoritarios.
Y aquí es dejar en claro que la función político-policial no corresponde a una desviación espuria, digamos, de la policía, sino que al contrario, es central, es fundamental para el Estado, toda vez que su despliegue va a buscar la protección del Estado, ya no de la sociedad, como podría uno esperar de la labor que lleva a cabo la policía en la represión del delito común. Y va a buscar también la protección de ciertas formas y relaciones de dominación, mediante la creación, mantención o bien restauración de un determinado orden. Esta idea es de Marinopoulos, la creación, la policía como creadora de un orden más que encargada de mantenerlo. Entonces, esta área, esta función que no es digamos, un engendro, tiene como principal rasgo, de acuerdo a Jean-Paul Brodeur, situar a los derechos del Estado por sobre el Estado de Derecho. De ahí se desprende una serie de elementos de la policía política que tienen que ver con los métodos y también con una relación con la sociedad y el aparato, y los derechos y libertades bien, por decirlo menos, tensas. Esta función tiene un correlato de desarrollo de un aparato burocrático dentro de la policía, del desarrollo de la formación de ciertos miembros que van a dedicarse, digamos, a especializarse, entre comillas, con lo difícil que es utilizar este término en esta época del siglo XX, pero va a abrir un derrotero, digamos, de todo el siglo XX y que continúa hasta hoy, que finalmente va a terminar situando a la labor policial y a la inteligencia policial como central para el Estado, en tanto que le va a permitir ocultar a la sociedad, anticiparse a escenarios de riesgo, etc. En esta etapa, si bien se habla que en la fase heroica, digamos, como decía, creo que Jorge Barría, si no me equivoco, para referirse a los primeros años de la historia del movimiento obrero, los principales interventores de los conflictos críticos eran las Fuerzas Armadas. Yo lo que quiero aportar es un poco un relato que es más silencioso, lejano del tableteo de la ametralladora, que dice o que habla de cómo las policías, en particular la policía de Santiago de Valparaíso, en esta fase se recogen el guante, comienzan a conceptualizar el problema, a entender sus causas, a entender sus posibles consecuencias. Entonces, una fase de aprendizaje, más que de la policía haya estado de brazos cruzados en este periodo, es eso, ¿no? Un aprendizaje de ver cómo hacerle frente a la cuestión social y en particular al problema de los agitadores. Por eso la primera pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos personajes que, digamos, están generando este descontento artificial? Estoy parafraseando un poco los discursos policiales en torno a la cuestión social. Este descontento artificial en las laboriosas y patrióticas clases trabajadoras. ¿Qué le pasó a nuestros rotos que de un día para otro comenzaron a cuestionar y interpelar a la clase dominante y al poder? Y claro, la segunda pregunta es qué hacer con ello, y ahí hay un despliegue legal y policial, nos vamos a referir en esta ocasión al despliegue policial, obviamente, en el cual, o sea, y el derrotero legal, digamos, encuentra como principal hito la ley de residencia del año 1918, que abre, inaugura una fase en el siglo XX chileno de una arquitectura política represiva que va a ir encontrando después hitos como la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Defensa de la Democracia y un largo, etc. La Ley de Residencia fue el primer esfuerzo, digamos, desde la clase dominante a través del Congreso de hacerle frente a las movilizaciones que en aquel entonces representaban la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, el miedo también generado por la Revolución Rusa, etc. Ahí pilló una ley, un intento del presidente Barros Luco, creo que, de 1892, de penalizar las huelgas, pero no prosperó en el Congreso. La ley de residencia, el proyecto se presenta en 1912 y recién el año 18 se va a aprobar ya cuando se va a cambiar esta idea más liberal de la clase dominante, donde la idea de los derechos, el derecho de opinión, etcétera, van a estar por sobre un poco la urgencia del conflicto. Eso ya después de la Revolución Rusa, sobre todo, va
va a terminar y se van a convencer de que hay que empezar a reprimir por todos los medios posibles. Respecto a las estrategias policiales, este es un periodo, como señalé, de acumulación de experiencia e información, de acumulación de conocimiento a través de un archivo y de experiencia también por medio de los policías. Y donde se va a ir formando, como señalé, este repertorio de la represión que hay que señalar que no es del todo surgido en el seno del combate a los agitadores, sino que toma mucho prestado del combate a la delincuencia común. El soplinaje, la infiltración, las torturas, etcétera, no aparecen con la represión al anarquismo, al socialismo, sino que más bien vienen de antes y aquí se utilizan con otros fines. Hay un par digamos, de herramientas quizás de este repertorio que nacen probablemente en el combate a la radicalización del movimiento obrero, a la idea socialista o anarquista, pero mucho de esto ya viene del estado de arte. Esta fase también se va a caracterizar por la plasticidad de la policía, dado que no tenía nada, digamos, estaba caminando en un terreno desconocido, aún así lo hizo con mucha agilidad como para pasar por encima cualquier limitación legal o institucional que pudiese haber a la hora de reprimir al anarquismo en particular, donde, por ejemplo, bueno, cabe una serie de prácticas que no son ni legales, o sea, son legales, mejor dicho. Puede ser la vigilancia abierta, en meetings, en reuniones en espacios públicos. También en esta época ya empiezan a aparecer regulaciones respecto al uso de espacios públicos, cuándo intervenir policialmente en un meeting, etc. La identificación de los cabecillas, digamos, de los agitadores, y aquí si se fijan en la primera imagen que dice Intendencia Tarapacá, la de la izquierda, esta es de febrero de 1908, cuando el comandante de la policía de Iquique escribe al Ministerio del Interior señalando que se necesitaba sofisticar o reforzar a la policía y establecer un gabinete de identificación ahí, precisamente para evitar los últimos sucesos. Él se refiere a los últimos sucesos, que fue la matanza de la Escuela Santa María. Pero desde ahí ya la policía, como les digo, no está esperando a que el ejército intervenga, sino que está todo el rato buscando estrategias y tratando de ganarse la venia del Estado también, como para intervenir de mejor forma en los conflictos suscitados. 3 minutos, Camilo. ¿Perdón? 3 minutos. Ah, ya, gracias. Bueno, el soplonaje que ya lo mencioné, hay toda una historia por escribirse de los soplones, hay algunos identificados durante el siglo XX, siendo en esta época ya hacia el año 20, Evaristo Ríos, que era miembro del Partido Obrero Socialista, de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, en fin, pero en los documentos de Interior y de las intendencias aparecen a veces informes o aparecen aludidos a estos soplones, que claro, no aparecen con nombre porque si ven en la segunda foto aquí existían, digamos, los agentes reservados, los agentes secretos cuyos nombres los conocían solo los comandantes y los intendentes, entonces eran, digamos, confidenciales. La infiltración también, porque hay que distinguir entre informante e infiltrado. El infiltrado es cuando un policía se introduce en una organización. Hasta esta fecha, las primeras 2 décadas del siglo XX, yo por lo menos no tengo recuerdo de que hubieran infiltrados, propiamente tal, de seguro los hubo, pero reconocidos no los he encontrado aún. Bueno, y otra, la más reconocida quizás y más bullada forma de policializar los conflictos, de reprimir, serían los montajes policiales judiciales. También hay otras que, si bien la policía civil o de seguridad, la sección de seguridad, no tenía como parte componente el uso de las fuerzas físicas, igual habían episodios donde sí lo hacían. Y estas son las redadas, empastelamientos, entrar, digamos, a destruir las imprentas, secuestrar gente, torturarla. Esto con ayuda a veces de delincuentes o de matones o de señoritos de la élite, como pasó en el asalto a la fecha el año 20.
Secuestros, bueno, el caso más interesante a mi juicio es el de Eulogio Tazú, el anarquista peruano que en 1913 viene a visitar, en una visita de confraternidad obrera, viene a Chile, a Valparaíso, y las autoridades lo identifican como anarquista peligroso, lo secuestran, lo meten en un barco, lo torturan y lo mandan de vuelta a Perú. Siendo que la ley de residencia todavía no existía, entonces también hay que tener en cuenta eso, cómo la policía, aún sin existir una ley vigente, va a interceder igual en momentos críticos, a intervenir igual en momentos críticos, y finalmente lo que pasa también con la ley, las leyes represivas es eso un poco, que más que iniciar o abrir un campo para las prácticas policiales, viene a consagrarlas, a consagrar prácticas que ya se vienen llevando a cabo de manera irregular. Eso se ve hasta el día de hoy, léase ley antibarricada. Torturas también, bueno, Eduardo tiene largos relatos en su artículo sobre la represión a los anarquistas en Santiago y Valparaíso el año 13, de cómo a Hortensia Aquino y Voltaire Argandoña los secuestran y los torturan. Obviamente la policía siempre va a negar la comisión de torturas y van a señalar que es una estrategia de los delincuentes para hacerse las víctimas públicamente, etc. Respecto a las unidades policiales encargadas de esto, no existen durante las 2 primeras décadas nada muy claro de respecto a si hubiesen departamentos, inspectorías específicas encargadas de labores político-policiales, pero ya hacia el año 25 podemos ver la Oficina Central de Informaciones, después del año 24, que ahí los militares hacen una reforma profunda en la policía, que no vamos a poder comentar aquí, pero sí lo que está son la formación de registros, que por destrucción y por etcétera, un largo etcétera, no se pueden acceder salvo cosas sueltas que estén por ahí en la intendencia, etcétera, pero es una formación de registro que es la formación de un archivo, digamos, que es la sistematización del saber, de la observación, de donde proviene también el análisis y el conocimiento que va a permitir, digamos, anticiparse o neutralizar mejor cualquier episodio más o menos complicado. O sea, por de pronto tener identificado a los dirigentes sindicales o a los cabecillas, estos para un momento en que hay huelgas, de tenerlos al tiro y digamos, descabezar o generar inestabilidad. Bueno, ya para cerrar, lo que estamos viendo aquí es un organigrama de la Prefectura Confidencial y Política del Servicio de Investigaciones del año 65. Con esto quiero señalar, para que veamos un poco, se le puede echar una vista rápida como a la complejización y cómo el aparato político-policial se va robusteciendo y va sistematizándose, comprendiendo distintas áreas, adaptando tecnologías también, adoptando nuevas tecnologías, y que va a ser finalmente el relato del siglo XX, ¿no? En esta idea de cómo la cuestión social va a iniciar la discusión respecto al rol del Estado en materia de derecho, de lo que van a ser después derechos sociales para la clase trabajadora. También tuvo el correlato mucho más silencioso y subterráneo por razones de seguridad, paradojalmente, de este aparato represivo policial que terminó por finalmente poner en una relevancia central la labor de investigaciones, en ese sentido, la actual PDI, también de Carabineros, pero sobre todo investigaciones en esa materia, por lo menos hasta el año 1973. Entonces, insistir con esto que no es una labor secundaria, ni espuria, ni indeseada de la represión política, sino que devino central para el Estado hasta el día de hoy, o sea, y con una tendencia constante a fortalecerse. Bueno, lo dejo hasta acá para no alargarme más. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos han llegado. Recuerden que nos pueden hacer las preguntas, plantearlas tanto en el chat de Zoom como en el chat de la transmisión por Facebook. Nos llega una primera pregunta desde Facebook de George Waters. Pregunta al panel, quien quiera la pueda responder. Dice, hay en todo el bagaje historiográfico una incursión de los movimientos indígenas en la prensa anarquista en Chile. Y Pedro Rosell, acá del chat de Zoom, consulta para Eduardo,
¿Qué has podido indagar sobre la producción sobre antropología política anarquista aquí en Chile? O sobre trabajos que relacionan etnohistoria y anarquismo, o que vinculen al anarquismo con el movimiento indígena en la misma línea de tu trabajo con Ivana, por ejemplo. O hay vacíos en ese aspecto a tu juicio. Plantea las preguntas, quien quiera tomar el micrófono. Eduardo, ¿quieres partir tú? Sí, estaba poniendo el audio, pero no funcionaba. Voy a tomar la palabra como Pedrito, alumno, me interpela directamente. Y también quizás señalar algunas cosas a propósito de la pregunta de George, ¿ya? En el caso chileno, a diferencia de otros países, ¿cierto?, latinoamericanos, esta relación entre anarquismo y movimiento indígena no es tan fuerte, ¿ya? Sobre todo si uno considera el caso boliviano, el caso mexicano, ¿cierto? Inclusive el caso peruano, ¿ya? Donde hay igual relación o se problematiza en torno, ¿cierto?, a la condición del indio, como se le denominaba, o en el caso boliviano, donde la anarquista y los anarquistas son indígenas y promueven, ¿cierto? O mejor dicho, establecen una conexión entre prácticas comunitarias con los planteamientos, ¿cierto?, antiautoritarios del anarquismo. Pero dicho eso, quería señalar que, y a propósito de lo que yo mencionaba, de los diferentes enfoques, ¿cierto?, perspectivas analíticas que han permitido ir nutriendo, ampliando, ¿cierto?, los estudios del anarquismo, y ahí estoy pensando en la historia regional, ¿ya?, principalmente, porque yo creo que falta mucho por profundizar. Cuando uno piensa en lugares como Osorno, ¿cierto?, y los alrededores, Puerto Montt, ¿cierto?, Puerto Vara, inclusive, donde el movimiento anarquista va a ser importante en la década del 30 y el 40, hay una relación, una preocupación con respecto a lo indígena. Ya se viene a rato lo indígena también está subsumido por la condición de campesino, ¿cierto? Figuras como Juan II Montoya, que he tenido, ¿cierto?, la oportunidad de investigar mi tesis doctoral de Juan II Montoya, se preocupan por la condición de los pueblos indígenas, intentan problematizar, y no solamente los indígenas, sino que esta relación entre colonización, ¿cierto?, por una parte, propiciada por el Estado desde las últimas décadas, ¿cierto?, del siglo XIX, y por lo tanto, yo creo que hay falta trabajar mucho más, ¿ya? Yo creo que hay una chica que yo mencionaba a propósito de los estudios o la relación entre anarquismo y feminismo, que es la Martina Yacar de Osorno. Ella, por lo que me comentaba, está haciendo su segundo magíster, me decía que en su tesis está trabajando precisamente esa relación, ¿cierto?, a nivel local en Osorno y los alrededores, entre anarquismo e indigenismo, así que sin duda va a ser bienvenida esa colaboración. Y a propósito, ¿cierto?, de lo que preguntaba Pedro en lo particular, yo tampoco conozco, al menos el trabajo que venimos haciendo, ¿cierto?, con la historiadora argentina y amiga Ivana Margarucci, a propósito de la relación entre el anarquismo chileno, ¿cierto?, y boliviano. No conozco trabajos que, al menos acá en Chile, que vayan un poco en esa línea. Ya nosotros acabamos de publicar un artículo que salió estos días, en Diálogo Andino nuevamente, tratar de seguir profundizando en esta relación, el anarquismo chileno y boliviano, pero también creo que hay una beta que está por descubrir, por explorar, ¿ya? Yo creo que los estudios del anarquismo en Chile en el último tiempo han empezado a ampliarse, ¿cierto? Pero la cuestión indígena, la relación entre anarquismo y cuestión indígena no ha concitado mucho interés, ¿ya? Tenemos un proyecto ahí con un compañero también del USACH, del doctorado de IDEA, con Diego Mellado, pero ese se va a dar a conocer un poquito más adelante, cuando esté un poco más definido y más preciso. Pero eso, para empezar. Gracias, Eduardo. Compañeros, ¿quieren comentar algo o pasamos a la siguiente pregunta? La leo mientras tanto. Para Camilo, de Nicolás Gómez. Considerando el elemento transnacional, ¿has podido revisar coordinaciones policiales en zonas de frontera, como el Norte Grande o Patagonia, en términos de inteligencia policial? Se me viene a la mente el caso de Simón Radovinsky, que escapó del presidio de Ushuaia hacia el lado chileno en 1918. Radovinsky fue capturado después por la policía de Chile y enviado nuevamente a Ushuaia, en Argentina. Gracias.
Sí, hay muchos ejemplos, digamos, antecedentes. Hay que decir que la policía, la represión político-policial le debe mucho al anarquismo, digamos, no solo en Chile, sino que en el mundo, sin ir más lejos, la Interpol tiene su origen en el año 1898 con el Congreso antianarquista que ocurre en Roma, donde participan varios países de Europa. Chile tempranamente va a ingresar al Interpol también, décadas después, eso sí, pero como por poner un caso general, que las redes policiales transnacionales tienen como preocupación principal el anarquismo, además de la trata de blancas, etc. En aquel entonces. En Chile sí hay esfuerzos que eran bien difíciles por cuestiones materiales, de que también las policías estaban radicadas en las principales ciudades, también había policías municipales, estaba el cuerpo carabineros también, que en aquel entonces era una escisión del ejército encargada del bandolerismo, en fin. Había una multiplicidad policial que dificultaba. Aún así, cuando habían comunicaciones aisladas precisamente de lo que se puede señalar del caso de Rodríguez, donde informaba una policía de un lado a otro diciendo, oye, mira, va cruzando la frontera tal persona, la tenemos nosotros registrada en el gabinete, es peligroso, anarquista, agitador. Y no solo Argentina o los países fronterizos, sino que también comunicaciones que venían de Europa a través de las embajadas, en fin, había una red que se mantenía al tanto de eso, pero también en los hechos hubo esfuerzos de crear coordinación policial más sistemática y más amplia a través del Congreso de Policía que hubo en 1905, si mal no recuerdo, hubo 8, no me acuerdo. No, 1905, sí. En Argentina, donde participaron países del Cono Sur, Brasil también, y ahí dentro de las mociones se votó generar intercambio de ficheros de delincuentes. No se llevó a cabo, o digamos que Brasil y Argentina lo coordinaron mejor con Uruguay también. Después del año 20 se vuelve a hacer un congreso donde se insiste en eso, pero las coordinaciones nunca tuvieron mucho éxito. Después ya cuando existan investigaciones, el año 38 el director general va a recorrer América Latina proponiendo un sistema de organización policial encargado del combate al comunismo, evidentemente, o sea, esa era digamos, la principal preocupación. Similar a lo que es el FBI, digamos, una coordinación, de hecho el nombre era muy parecido, traducido al español, pero hablaba de esta idea de coordinar a nivel continental la represión que hasta el momento se llevaba a cabo solo dentro de la frontera de cada país. Y hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo una preocupación constante en la circulación de los elementos peligrosos hoy día, lobos solitarios o terroristas, ya no sé cómo sea, para las policías y claro, ni siquiera hasta el día de hoy está tan coordinado, podríamos decir. Gracias, Camilo. Para Francisco, una pregunta. Respecto al énfasis que le diste en tu ponencia, ¿cierto?, al enfoque transnacional, ¿cuáles serían las principales dificultades en tu experiencia al desarrollar, sobre todo desde el punto de vista metodológico y quizás con el acceso a la fuente, esta perspectiva? ¿Cuáles serían, digamos, las grandes problemáticas que tú tuviste que enfrentarse y cómo le diste una vuelta al tema metodológico y específicamente al de la fuente? Te lo planteo, Francisco, pero Eduardo, que también desarrolla este enfoque, si quiere meter la cuchara, que se sienta libre de hacerlo también. Gracias por la pregunta. Principalmente podía afrontar esta dificultad producto del apoyo desinteresado de personas que han digitalizado muchos periódicos, particularmente de Argentina, lo que ha hecho el CEDINCHI, por ejemplo, que me han permitido revisar particularmente periódicos de España y de Argentina, que al momento de leerlo puedo llegar a la conclusión de que puedo encontrar algunos elementos, principalmente de que se recibían periódicos, y por eso vuelvo a rescatar que la producción intelectual original de obreros de aquí en Chile, quienes se identificaron con el anarquismo, porque no solamente tuvieron una importante red donde recibían periódicos realmente de todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia,
sino que también periódicos de aquí de Chile, por ejemplo, El Andamio, que era escrito por obreros de la construcción, llegaba a España y de ahí se distribuía a Europa, y yo al menos logré identificar que una recepción del Andamio en Francia, en los años 30. Entonces también es muy importante cómo el anarquismo, con su postura internacionalista, desde siempre su base para la construcción del conocimiento fue transnacional. Y no solamente fue transnacional en el sentido de que el conocimiento iba y venía, sino que fue transnacional porque ellos pensaron un espacio que no era el espacio de los estados nacionales, en el cual ellos se podían encontrar más que nada por afinidad política y no tanto por identificación nacional. Y por eso les digo que muchas personas se reconocían mucho más cercanas de una tendencia política probablemente más como de Malatesta o más de Kropotkin, pero con todo se desarrollaron lecturas particulares e individuales sobre lo que estaba sucediendo aquí en Chile. Entonces, nuevamente, gracias a las personas que se han dedicado a la digitalización de ese material, de periódicos antiguos, y como lo mencionó el Eduardo, todas estas organizaciones, por ejemplo, el Centro de Estudio Libertario Anselmo Lorenzo en España, y desde diferentes perspectivas se han organizado estas agrupaciones que, por una parte, han tratado de contar este material disperso, porque también es otra situación del material escrito anarquista, que es eh, pasa constante. Además, generalmente se financiaba por aporte voluntario, e incluso más que aporte voluntario, cuando tenían capacidad monetaria suficiente, solían darlo gratis. Y eso obviamente producía que volvían a caer en una crisis económica sobre lo que producía. Entonces, constantemente ese material es muy fugaz. Pero existen instancias, particularmente Argentina y España, nuevamente lo repito, donde fue mucho más constante. Entonces, al ser más constante, se llenan muchas veces los vacíos de fuentes que tenemos aquí en Chile. Porque aquí en Chile hay ciertos periodos de represión, que no sé, en 1907, por ejemplo, que donde se retrae un poco el material escrito, pero que si nos vamos a la prensa de otros sectores, tenemos finalmente noticias de que se estaban haciendo cosas aquí en Chile, pero producto de diferentes dificultades de material escrito, no sé, falta de imprenta, o que las mismas imprentas que sí existían no les querían sacar sus periódicos, no se sabe esa información. Entonces, si podemos como vincularla con diferentes periódicos de diferentes partes o con información de diferentes lugares, yo creo que vamos a completar un panorama mucho más completo y que hasta el momento ha estado, por la fuerza del acceso al material escrito, vedada para la gran mayoría de las personas. Eso. Gracias, Francisco. Leo las últimas dos preguntitas que quedaron votando. Tomás Pino nos pregunta, y específicamente Eduardo, ¿existe algún estudio o aproximación al anarquismo chileno desde la perspectiva postestructuralista? Y desde Facebook, Ignacio Ayala saluda por las presentaciones y nos dice, aunque el anarquismo ha sido un tema de creciente interés historiográfico en las últimas décadas, ¿qué novedades teóricas, metodológicas, de fuentes no restringidas a la prensa y desde las prácticas historiográficas concretas han adoptado en sus trabajos, con miras a ir más allá de una reedición de formas de hacer historia social y política que antaño se ocupaban de otros temas? ¿Consideran que hay algo así como una epistemología anarquista de la historia? Una pregunta ahí para el panel. Quien quiera comenzar, hay una directa a Eduardo, pero la otra, digamos, para todos. Ya, voy a partir. En realidad es una pregunta súper específica. Yo lo desconozco si hay algún estudio, aproximación del anarquismo chileno desde la perspectiva postestructuralista, ¿ya? No solamente de forma individual, sino que también con otros compañeras nos hemos dedicado, ¿cierto?, a hacer catastros, balances de lo que se ha producido, ¿cierto?, en el último tiempo, no solamente a nivel de libros, artículos, sino que también de tesis, pero lo desconozco en lo particular, ¿ya? Puede que sí, puede que haya alguna y que se nos haya escapado, pero no lo sé, no tengo antecedentes en ese sentido. Quería decir algo a propósito de la pregunta, ¿cierto?, anterior, ¿ya? En relación a los archivos, las fuentes y ese tipo de cosas, ¿ya? En Chile, claro, a diferencia de otro espacio universitario, ¿cierto?, y sociales,
no existen archivos obreros donde se acopie documentación. ¿Ya? De hecho, mucha de la documentación que en algún momento existió sobre el anarquismo terminó en los tachos de la basura. ¿Ya? Y ahí estoy, precisamente como decía Francisco, en lugares como el ¿cierto? O en el caso de la Universidad Brasileña, se han dado el trabajo, ¿cierto? Recopilar material, de digitalizarlo, ponerlo a disposición. En Chile yo creo que estamos a años luz, ¿ya? Y por eso también la importancia de estos archivos, ¿cierto? Más vinculados con el mundo militante que con el mundo académico. Yo creo que la labor que está desarrollando hoy en día, ¿cierto? Los compañeros del Archivo Histórico La Revuelta es sin duda fundamental. De hecho, yo iba a señalar, se me olvidó en la presentación por la premura del tiempo, que si quieren saber sobre no sé, por la colección que tienen de periódicos y revistas, sobre todo desde los años 80 hasta el día de hoy, tienen un catálogo bien nutrido en ese sentido, y se han dedicado también a completar colecciones, ¿cierto? A digitalizar cosas que no son de fácil acceso y ponerla a disposición para los investigadores, pero también para todos aquellos que requieran de ese material. Creo que ahí estamos al debe, desde acá al menos desde Chile, sobre todo si uno lo compara con estos grandes, ¿cierto? Como la Fundación Anselmo Lorenzo, la CNT en España, como la Fundación Salvador Seguí, también de la CGT, ¿cierto? En España, como la Biblioteca Pública Arús de Barcelona, como el mismo Instituto de Historia Social, ¿cierto? De Ámsterdam y muchos otros repositorios. Inclusive en Bolivia, en Perú, ¿cierto? Y en Argentina existen archivos anarquistas donde hay material disponible. En Chile, salvo lo que está contenido en la Biblioteca Nacional y lo que circula a nivel de archivos privados, ¿cierto? No hay mucho en ese sentido. Y para finalizar, para no monopolizar la palabra, ¿cierto? A propósito de lo que pregunta Ignacio, ¿cierto? Yo creo que pensando en la fuente, ¿cierto? La literatura, y como él mismo lo ha desarrollado, ¿cierto? Al menos en uno de sus trabajos que salió publicado en el libro sobre 1920, sin duda fundamental también para poder reconstruir la historia del anarquismo criollo. Ya los relatos de Manuel Rojas, de José Santos González Vera, ¿cierto? De Delano y un montón de otros son fuentes ricas en información, ¿ya? Pero también, quizá, y ahí en relación a lo que hace Camilo, ¿cierto? Los archivos policiales son también, sin duda, fundamental. Yo creo que mucha para poder reconstruir trayectorias colectivas, individuales, considerando sobre todo que uno de los principales antagonistas de los anarquistas han sido, ¿cierto? La policía, las fuerzas policiales, como mencionaba Camilo. Ese tipo de documentación es sin duda fundamental. Yo creo que los mejores registros que se tienen sobre mitines obreros, ¿cierto? En la década del 20, el 30, son los reportes del Ministerio del Interior, y que muchas veces tampoco se trabajan mucho. Pero también yo todavía no desdeño la prensa, ¿ya? Y ahí quizás también ligándolo con dos cosas. Una, que yo ahí discrepo un poco con Francisco, podemos después tener esa discusión de forma privada, porque somos casi vecinos, a propósito de los intelectuales, ¿ya? Yo creo que si bien yo creo que en el anarquismo chileno no hay historiadores, como sí hay en otros lugares del mundo, ¿ya? O no había, al menos en el siglo XX, historiadores, estoy pensando como, no sé, o inclusive militantes obreros, anarcosindicalistas como José Peyrat, ¿cierto? Que escribieron tremendas memorias donde relataban no solamente sus peripecias individuales, sino que también colectivas. Pero yo creo que esos registros se han perdido. Cuando uno piensa en figuras nuevamente como Montoya, que he tenido la oportunidad de investigar, me he dedicado algún tiempo a recopilar los escritos periodísticos de Montoya. Montoya es una figura que empieza a escribir en la década del 20 y que describe hasta no sé, hasta casi el último día que vive, ¿cierto? Muere en 1988, es decir, 60 años de escritura. Y que está desperdigada en la prensa. Creo que es necesario también trabajos de recopilación en ese sentido. Creo que nos llevaríamos varias sorpresas, ¿ya? A propósito de esta, entre comillas, ausencia de intelectuales, ¿ya? Creo que lo desconocemos, ¿ya? Que todavía está ahí también una beta por explorar. Y lo último, yo creo que en el caso de mi trabajo en lo particular, porque pregunta eso Ignacio, ¿cierto? Yo creo que inclusive, si bien
son modas, ¿cierto? Y las modas son pasajeras en algunos momentos. Creo que el enfoque transnacional, en mi caso en lo particular, desde el punto de vista metodológico, ha permitido establecer estas relaciones, pues, entre no solamente, ¿cierto? Yo creo que el nacionalismo metodológico durante mucho tiempo se constituyó para estudiar el anarquismo o corrientes ideológicas que tienen una vocación internacionalista como una camisa de fuerza, porque el anarquismo hay que entenderlo como una gran red de redes, como decía Francisco, es decir, estas conexiones entre Europa, ¿cierto?, entre Sudamérica, Norteamérica, cuando uno revisa la prensa, y recuerdo en particular el trabajo que hizo Slavia, también en Slavia Molina, ¿cierto?, en la Universidad de Santiago, que es tesista, cuando analiza la batalla, este periódico que todos habíamos consultado y revisado, pero a partir del enfoque internacional, y establece las redes, es decir, este grupo editor con cuáles otros grupos, organizaciones, individualidades tiene conexión, y ahí uno se lleva sorpresa maravillosa en ese sentido. Eso se me ocurre mientras. Gracias. Francisco, Camilo, ¿quisieran responder la pregunta de Ignacio, la pregunta planteada? O sea, yo concuerdo con la pregunta, también creo que ha sido un debate constante, yo creo, más allá de que el anarquismo sea un tema, si es que detrás de eso hay o si es que subyace una metodología propiamente tal. Bueno, yo ya no me dedico al anarquismo, gracias a Dios, así que no recojo ese guante, pero sí creo que hay un pendiente, como dijo el Eduardo, con fuentes del Ministerio del Interior, de la Dirección del Trabajo, de las intendencias. Yo entré a la policía, digamos, o sea, a investigar a la policía, no entré a la policía, porque antes también me dedicaba como historia del movimiento obrero, el anarquismo, y me encuentro con una cantidad ingente de informes, y la pregunta fue otra al final, fue ¿quiénes están escribiendo todos estos informes que son diarios, que son de reuniones donde hay 3 personas? En fin, o sea, con un nivel de detalle podemos cuestionar si es que si es que lo que dicen es verídico, ¿no? Pero con un nivel y presencia, digamos, sobre muchas organizaciones, entonces la inquietud se fue hacia quién eran los que estaban ahí detrás escribiendo eso, y lo paradojal de los archivos del Ministerio y la Intendencia es eso, que uno sabe mucho de quiénes son los observados, pero quiénes son los que están observando es muy difícil. O sea, saber cuántos informantes habían o cuántos policías se dedicaban a las labores políticas, en fin, es imposible. Esos archivos existen, pero se han ido destruyendo sistemáticamente. También yo en mi investigación he podido ver cómo podría ser una historia de la destrucción de archivos policiales, que son en varias oportunidades, lo que es lamentable. Hoy en día los archivos que quedan, investigaciones los tiene acceso cerrado, Carabineros también, sobreviven algunos de las policías que le antecedieron, pero no hay una política ni un interés en entregarlos, menos ahora donde están siendo fuertemente cuestionados. Y donde los ampara una ley también que promulgó Pinochet un día antes de irse del poder, que permite que las policías y las Fuerzas Armadas no entreguen documentos. Y que hoy en día en este proceso de reforma, de refundación policial, es importante levantar como parte también fundamental de establecer un nuevo trato entre la sociedad y sus fuerzas policiales. Pero sí, creo que, o sea, yo siempre hago la invitación en realidad porque hay un montón de información, o sea, no solo el anarquismo, de lo que socialistas, comunistas, nazis, de lo que sea. Esas fuentes son muy valiosas y claro, sé que la prensa tiene como un sitial predilecto porque da para mucho también, pero estas otras fuentes ministeriales o estatales, digámosle, son inacabables. Gracias, Camilo. ¿Francisco? Bueno, respecto a la pregunta de Ignacio, solamente acotar algunas cosas que Nico Berti, que es historiador, plantea de que hay que estudiar anarquismo considerando sus particularidades dentro del movimiento obrero. Y dentro de estas particularidades que tiene el anarquismo en el movimiento obrero está su diversidad, no solamente dentro del movimiento, sino también interior. Entonces, con eso se evita homogeneizar diferentes prácticas que tuvieron, por ejemplo, anarcoindividualistas, anarcofeministas y anarquistas mucho más cercanos a los sindicatos.
Y respecto a esa propuesta, entonces, hay un planteamiento mucho más cercano de Matthew Adams, que aparece en la revista Erosión, que él señala de que si volvemos a utilizar estas fuentes básicas primarias, pero con otra mirada, es decir, si volvemos a ver los periódicos con otras miradas, vamos a poder también atacar a una situación que se ha estado repitiendo dentro de la historiografía del anarquismo, que es la idea del canon anarquista. Es decir, que cuando generamos una definición del anarquismo, siempre se recurre a historiadores constantes, a Emma Goldman, Kropotkin, Bakunin en algunas circunstancias, Malatesta, pero si utilizamos esta nueva mirada respecto a la subjetividad de las construcciones de intelectuales que tienen otras características, que son mucho más fugaces o menos constantes que lo que tienen otros movimientos, por ejemplo, de izquierda, el socialismo, vamos a poder romper con esta idea de que existieron solamente pensadores que tuvieron un sitial destacado y que en realidad los obreros, fueron organizadores y fueron escritores y lectores ellos mismos. Entonces, con un rico mundo cultural e intelectual que explorar. Bien, muchas gracias, Francisco. Con esto damos ya por concluida nuestra primera charla. Agradecer tanto a Eduardo, Camilo y a Francisco por presentarnos sus trabajos, a quienes nos miraron también tanto por Zoom como por las redes sociales, ¿cierto? En Facebook, la transmisión de Facebook. Contarles que la próxima semana seguimos con la charla número 2, Visiones, Discusiones de Aprendizaje y Enseñanzas de la Historia, donde nos va a acompañar Pía Pizarro y Camila Adame y Óscar Fuentes, para que estén atentos a las redes donde se van a ir publicando, ¿cierto?, los enlaces para poder inscribirse a esta charla y seguir, ¿cierto?, dándole a este espacio de comunicación, de creación de redes y comunidades, ¿cierto?, desde la Universidad de Santiago y el departamento, este núcleo, ¿cierto?, el departamento de egresados que estamos organizando estas charlas. Así que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, próximo jueves, a la charla número 2. Que estén muy, muy bien. Chao, chao a todos. Chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias por la invitación.